La pregunta anterior era, ¿por qué se han acabado los recursos naturales? ¿Por qué se ha acabado el gas? Cuando dijo el presidente del Estado, Luis Arce, hemos tocado fondo, dijo. Y varias preguntas han venido coincidentes con la llegada de Raúl Velázquez. Entonces hoy día le preguntamos, ¿por qué está faltando el combustible? ¿Por qué? ¿Por qué creemos que está faltando? ¿Por qué sentimos que está faltando? Claro, hemos exprimido los campos gasíferos y no hemos reinvertido, ¿no? ¿Por qué? Adelante con la respuesta. Sí, bueno, la gasolina y el diésel están faltando, primero porque hay una caída en la producción, ¿no? La producción de hidrocarburos líquidos ha caído, ¿no? Acá podemos ver en este gráfico. Hay una caída de un 53% en la producción de hidrocarburos líquidos. También hay una caída importante, un 46% en la producción de gas. ¿Por qué eso es importante? ¿Qué tiene que ver el gas con la gasolina? Lo que pasa es que en Bolivia producimos condensado, ¿no? Que es el líquido asociado al gas. Entonces, si cae la producción de gas, cae la producción de líquidos y por lo tanto también de producción de gasolina. Hay una caída de un 53% en la producción de líquidos. Esta caída no es de hoy, empezó el 2015 en realidad. De haber producido 63.000 barriles por día el 2015, estamos produciendo actualmente 28.600 barriles por día en Bolivia. No podemos abastecer el mercado interno, eso queda claro. Y eso le obliga al país a importar cada vez más. Cuando hablamos de importar, quiere decir que, de acuerdo a datos del Balance Energético Nacional, hasta el 2022, el 80% del diésel que consumimos es importado. ¿No es cierto? Sin embargo, el presidente del Estado recientemente ha afirmado que el 85% del diésel actualmente está siendo importado y el 58% de la gasolina es importada. En Bolivia estamos consumiendo cerca de 6,3 millones de litros de diésel por día, ¿no? De eso, como les decía, el 85% es importado. Para importar, ¿qué necesitas? ¿Cómo pagas las importaciones? Se las paga con divisas. No podemos pagar con bolivianos en Chile o en Perú o en cualquier otro país, porque ese boliviano en esos países no tiene valor. Lo que tiene valor es el dólar, es la divisa que se usa para importar. Entonces, ese es un segundo problema, ¿no es cierto? Es decir, está cayendo la producción de hidrocarburos líquidos en Bolivia, no podemos producir todo lo que el mercado demanda, y para importar necesitamos divisas para poder comprar el hidrocarburo desde otros países hacia Bolivia, pero que además en Bolivia lo vendemos a un precio subvencionado. La palabra de Raúl Velázquez. Bueno, lo que pasa es que necesitamos como 6 millones de litros cada día en Bolivia y no hemos producido, ha bajado al 50%. Y la mala noticia no es esa, sino la peor noticia es que la producción de gas va a seguir bajando. No hay proyección de que suba. No hay proyección de que suba. ¿Desde cuándo está bajando la producción? Desde el año 2015, 2016 ya hemos tenido los primeros bajones. Entonces algo debíamos hacer, no hemos hecho nada. Hemos intentado, YPFB ha intentado buscar, que no ha encontrado más gas. El último hallazgo importante de gas que ha tenido Bolivia ha realizado el año 2003, 2004, ¿no? Y después de ello no hemos encontrado más gas de manera importante en Bolivia, ¿no? El Incahuasi, que se dijo que era de los chuquisaqueños, luego de los cruceños, pero no hemos encontrado más gas. Y la peor noticia, cuando Bolivia empezó a subvencionar el combustible, teníamos como 500,000 de vehículos. Ahora, ¿cuántos tenemos? 2 millones de vehículos. Esto no aguanta, ¿eh? Por eso hay largas filas, por eso hay problemas, por eso hay bloqueos. ¿Cuántos vehículos tenemos? A ver, Raúl. El parque automotor en Bolivia actualmente es de cerca de 2.500.000 vehículos. Es decir, que se ha multiplicado por 5, ¿no es cierto? Por una parte. Por otra parte, la mayor parte de ese parque automotor son motocicletas, vagonetas y automóviles, 73%. Cuando en realidad, al igual que otros países de la región, deberíamos tener transporte público masivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la subvención ha generado grandes distorsiones, por una parte en términos de parque automotor, en el transporte boliviano y en el consumo de energía en Bolivia.
Y eso obviamente también ha tenido una repercusión en el conjunto de la economía a través de precios. Los precios que pagamos los bolivianos desde hace 20 años no son precios reales, porque uno de los costos más importantes, que es el de transporte, está subvencionado. Esa subvención no es que a los bolivianos no nos cuesta nada, por supuesto que sí nos cuesta, porque la plata que el país gasta, el año 2023 se gastaron más de 2.000 millones de dólares en subvención, es plata que el país deja de invertir en salud, en educación, en desarrollo, en otras necesidades del país y de la población, ¿no es cierto? Entonces es un tema que es muy importante, que tiene que ser, desde nuestro punto de vista, ya no es sostenible hoy, tiene que ser reevaluado, tiene que ser reestructurado hacia adelante, ¿no? No se puede seguir con la subvención como está. Entendemos que eso tiene un costo en términos, como usted indica, de precios, sin duda, lo va a tener. Pero es como despertar de una fiesta y darte cuenta que, bueno, pues hay que limpiar la casa, hay que ordenar, hay que pagar, ¿no es cierto? Hay que pagar todo lo que has comprado. Entonces, estamos en esa situación, lamentablemente. No podemos seguir desangrando la economía nacional por mantener una política que es ciega, a diferencia de lo que ocurre o lo que debería ocurrir en la economía y lo que ocurre en otros países. Es una subvención ciega, no distingue si usted realmente necesita o no necesita esa subvención. Una subvención ciega. Si el señor tiene un Ferrari, ¿no? Tiene un Ferrari que, bueno, en una acelerada se le va medio tanque, y el señor que en este momento está trabajando con su taxi, ambos vehículos tienen combustible subvencionado. ¿Es justo ello? Uno que tenga un Hammer, ¿no? También es subvencionado, y el señor que está trabajando en su vehículo transportando a la gente también es subvencionado. ¿Los dos tienen que ser subvencionados o tendríamos que hacer una selección para quién realmente subvencionar el combustible? Se nos ha ido de la mano la cantidad de vehículos que hay en Sucre, en Santa Cruz, en Cochabamba, se ha multiplicado. Claro, es fácil tener un vehículo porque el combustible está subvencionado. Vámonos a Yotala de paseo, sí, cada quien en su vehículo, sí, ¿acaso es caro el combustible? El combustible que estamos pagando 3.I, ¿no? Tanto de diésel como de gasolina, hay un poco de diferencia, tendría que estar costando entre 8 y 9 bolivianos cada litro. ¿Cuánto pagamos? 3I. ¿Ah? El precio internacional es 9 bolivianos, Raúl Velázquez. Bueno, cuando hablamos de los precios de importación, en promedio podríamos estimar que entre gasolina y diésel, porque son precios diferentes, pero en promedio cerca de 8 bolivianos con 90 centavos, casi 9 bolivianos el litro, es lo que debería costar el precio real de ese litro de gasolina. Sin embargo, en Bolivia, la gasolina la pagamos a 3 bolivianos con 74 centavos y el diésel a 3 bolivianos con 72 centavos. Es decir, más de un tercio, o casi un tercio en realidad del precio, está subvencionado por el Estado, ¿no? Y eso cada vez es más insostenible. Si consideramos el consumo de gasolina y de diésel por día y la importación que tenemos en Bolivia con ese precio, el país está prácticamente necesitando cerca de 6 millones, casi 8 millones, 7 millones de dólares día para importar diésel y 3 millones de dólares día para importar gasolina. Es decir, estamos hablando de cerca de 10 millones de dólares por día que necesita Bolivia para importar combustibles. Entonces, es insostenible. ¿Cuánto ha crecido el parque automotor, que es importante conocer eso? El año 2004, cuando empezó la política de subvención en el país, el parque automotor era de 494,000 vehículos. El año 2023, de acuerdo a datos del INE, son casi 2.500.000 vehículos. Se ha multiplicado por 5 el parque automotor en estos 20 años. Y la mayor parte de ese parque automotor, cerca del 70%, está conformado entre motocicletas, automóviles y vagonetas, ¿no? Cuando en realidad debería ser el grueso más bien el servicio público, transporte público masivo, que lamentablemente en el país no existe, no tenemos transporte público masivo, salvo excepciones como La Paz, que tienes el Puma Catarí o el teleférico, pero en el resto de los departamentos hay grandes desafíos todavía por avanzar hacia el transporte público masivo, ¿no? Que nos debería permitir bajar la cantidad de autos particulares y por ende la demanda también de combustibles de autos particulares, pero eso es muy difícil que lo logres si tienes un precio subvencionado, porque la subvención termina siendo un incentivo para que tú compres gasolina barata, ¿no? O te compres un auto pequeñito, pero al comprar gasolina barata sigues teniendo tu auto particular. ¿Y cuál es la solución? Mayaya es la solución.
Recordarán que el presidente de YPFB, Armin Dorgaten, el presidente del Estado, el ministro de Hidrocarburos dijeron, hemos encontrado gas. Sí, hemos encontrado. Entonces la solución está en haber encontrado el gas en el norte de La Paz. Entonces, Mayaya, ¿es la solución o tenemos que esperar que perforen otros pozos más para saber si es cierto o totalmente cierto? Raúl. Tema de Mayaya. Bueno, Mayaya ha sido un campo que se ha anunciado recientemente. Si bien el proyecto fue anunciado en el 2019 como proyecto estratigráfico de investigación, otra vez el 2022 como proyecto de investigación también, el presidente del Estado y el presidente de YPFB han anunciado recientemente un pozo exitoso, pero lo que sugerimos desde Fundación Jubileo es responsabilidad y seriedad. ¿Por qué? Porque a partir de la perforación de un pozo exploratorio no puedes afirmar cuánta reserva de hidrocarburo hay. Puedes afirmar que hay o que no hay hidrocarburos. Para eso es un pozo exploratorio, ¿no? Entonces, o sea, con toda la calma del caso tenemos que esperar todavía. ¿Y cuánto? ¿3 años? ¿4 años? ¿5 años? El presidente ha mencionado que tienen que poner acelerador a fondo. Bueno, sí, pero 3, 4 años. ¿Cómo vamos a aguantar 3, 4 años? Subvención, combustible, largas filas, presiones. Esto está muy complicado.